Muy bien. Este video es para mis alumnos de quinto año, quinto primera, turno mañana, quinto segunda, turno tarde, quinto segunda, perdón, turno mañana, quinto primera, turno tarde. ¿Sí? Los dos quintos de sociales y quinto de naturales. Chicos, entramos al lo que sería la tercera unidad, que arranca con el género de ciencia ficción. Nosotros venimos de ver el género fantástico y sabemos que uno de los elementos más importantes del género fantástico es justamente generar verosimilitud. ¿Qué era la verosimilitud? Lo recordamos un poquito entre todos. Es la forma de parecerse a la realidad, que es algo que la literatura persigue en forma constante. Les voy a leer lo que, cómo define un libro lo que es el género de ciencia ficción. Antes de que arranquemos del todo, lo que dice un poco la literatura es que la ciencia ficción es un género que ni empieza ni termina en una época determinada, ¿no? Porque como justamente la ciencia ficción es lo que tiene que ver con el futuro, nosotros estamos visionando el futuro todo el tiempo. Entonces no podemos cerrar a que la ciencia ficción corresponde a un periodo determinado, ¿sí? Porque lo que hoy estamos hablando de lo que va a pasar mañana, ya bien podría ser ciencia ficción. Entonces, más o menos podríamos establecer como punto de partida para la ciencia ficción las primeras revoluciones industriales, que si prestaron atención a las clases del profesor Requejo, está bien que pasó un tiempo, o del profesor León, habrán escuchado hablar de las revoluciones industriales. No sé, los chicos de la tarde, del profesor Cartelia. Bien, las revoluciones industriales, punto fundamental donde surgen en Inglaterra, recordemos, la máquina empieza a reemplazar al hombre. Linda película para ver sobre la revolución industrial, cine mudo, Charles Chaplin en tiempos modernos. Excelente para representar lo que es la revolución industrial. Pero volviendo a la ciencia ficción, podemos decir entonces que el género comienza ahí. ¿Por qué? Porque hay un mayor desarrollo de lo que van a ser las futuras máquinas que van a empezar a reemplazar al hombre. Quien acuña, es decir, quien dice por primera vez este término, se llama William Wilson. Nada tiene que ver con nuestro querido Rivarola, alumno de turno mañana. Sí tiene que ver con Cars, para nuestro alumno Arce del turno tarde. Cars es ciencia ficción. Bien, les digo lo que dice el libro. Dice lo siguiente: cuando William Wilson acuñó el término, describió los relatos de ciencia ficción como aquellos donde se entretejen las verdades de la ciencia con historias entretenidas. Se define entonces a este género como la literatura de la imaginación disciplinada y se aplica a historias que pueden parecer inverosímiles o increíbles, pero que tienen una explicación racional. El autor que escribe este tipo de literatura puede basarse en temas científicos y utilizar los datos de la ciencia o puede inventar esa información. Lo que nos está queriendo decir, me pica la nariz, lo que nos está queriendo decir es, a ver, atentis, la ciencia ficción, el relato de ciencia ficción tiene un margen de racionalidad importante, ¿sí? Quiere decir que lo que contemos puede ser entendido por medio de la razón, o quizás tal vez pueda ocurrir en un futuro. ¿Por qué? Porque puede ser científicamente comprobable. Si nos vamos hace muchos años atrás, tenemos dos autores importantes que escribieron sobre ciencia ficción. Uno francés, el otro italiano, si no lo recuerdo mal. Y lo que escribieron en aquella época hoy es una realidad, ¿sí? Es una ciencia creíble. Uno de nuestros autores es Julio Verne, o Jules Verne, que es francés. Escribe este libro, Viaje al centro de la Tierra. Bien sabemos nosotros ahora que la Tierra tiene un centro que es volcánico, pero cuando lo escribió Julio Verne poco se sabía de eso. Y tiene otros, como por ejemplo Viaje a la Luna, o 20.000 leguas de viaje submarino. Habla en el 1800 del submarino cuando ni siquiera remotamente existía, o de la Tierra a la Luna, que es este viaje a la Luna, donde ni siquiera se pensaba en construir un cohete a la Luna, ¿no? Entonces, en ese momento era ciencia ficción, hoy es una situación real. Y por el otro lado, miren, este libro es una joya de la literatura, se llama Las maravillas del 2000, lo escribe Emilio Salgari, y lo escribe allá por el año 1900, donde el 2000 era una cosa que
remotamente creíamos que pudiéramos llegar, si hablábamos de que se acababa el mundo prácticamente en el 2000. Así que lo que escribe acá, imperdible. Si alguno lo consigue para leerlo y si no, me lo puede pedir prestado. Bien, esos son algunos de los ejemplos que tenemos dentro de la literatura para que vean que la ciencia ficción no es una cosa que se achica, se termina en ese momento. Y que, como bien dice, ¿por qué ocurre esto? Porque está basado en hechos científicos comprobables, ¿sí? O que por lo menos parten de ser comprobables o pueden ser posibles de ocurrir a través de nuestro razonamiento lógico. Dice además, si hiciéramos una historia de los textos literarios que narran fantasías y profecías que se resuelven apelando al conocimiento y a lo racional, tendríamos que viajar al pasado, ¿sí? En el siglo XVI, Tomás Moro escribe el texto titulado Utopía, y un siglo después, Francis Bacon escribe la obra Nueva Atlántida. ¿Sí? En ambos, ¿sí? En Nueva Atlántida, por ejemplo, se plantea el progreso científico. ¿Sí? Se ve como la cura de las enfermedades. Increíble, ¿eh? Si antes te morías de un granito infestado. Y Tomás Moro habla de una ciudad ideal, ¿no? de un modo de vida idílico que es el que hoy tenemos. Por último, ¿sí? Y como para adentrarnos un poco más en el tema, el autor inglés Herbert Wells, ¿sí? Inventa la posibilidad de viajar a través del tiempo con su obra La máquina del tiempo. Y después tenemos muchos más, ¿sí? Que van a hablar de otras temáticas semejantes. Les muestro rápidamente a través de unos cartelitos para que puedan pausar el video e irlos copiando cuáles son los temas más frecuentes en la ciencia ficción. ¿Sí? Si miran bien el cartelito tenemos viajes en el tiempo, como hablábamos recién, la rebelión de las máquinas, ¿sí? Capaz que lo están viendo al revés, yo lo veo al revés, no sé cómo lo verán ustedes. Guerra entre planetas, invasiones extraterrestres, que es súper frecuente, ¿sí? Después tenemos un poco más actual el mundo virtual, situaciones que se producen en el mundo virtual, la conquista o la vida de otros planetas, el descubrimiento de mundos perdidos, la dimensión paralela, lo que ocurre aquí y lo que ocurre en la otra dimensión, nuestro mundo en el futuro, la manipulación genética, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con clonación, y científicos e inventos que traspasan la ética. Por ejemplo, sacrificar a una persona para obtener otra mejor, ¿sí? O robar cadáveres y construir otro en vida, como por ejemplo la obra Frankenstein, que tanto ha dado que hablar y que se ha dicho muchas veces que pertenece al género de terror, cuando en realidad pertenece al género de la ciencia ficción. ¿Qué otras cosas son imprescindibles destacar como elementos de la ciencia ficción, además de estas temáticas que son frecuentes? Por ejemplo, ¿qué tipo de personajes tienen? En general es común encontrar personajes, como bien decíamos, extraterrestres, robots, androides. Recuerden que un androide es casi igual a un humano, pero robot. Y además tenemos también grupos planetarios, como interplanetarios, como por ejemplo en Viaje a las Estrellas, donde tenemos a los capitanes de las naves, a estos soldados que vienen a pelear en el espacio, ¿sí? Científicos, ingenieros, todo tipo de persona que tenga un vínculo con la ciencia puede ser personaje de estos nuevos tipos de textos, ¿sí? Y otra cosa interesante a saber es qué tipo de conflictos puede presentar la ciencia ficción. Y dice lo siguiente: los tipos principales de conflictos pueden reducirse a 3. La inventiva humana por sobre el funcionamiento de los mecanismos que escapan al dominio del hombre. Parece chino básico, pero lo que está diciendo es: el hombre inventa algo y este invento lo supera y lo domina. Por ejemplo, el celular, mis queridos, que los está dominando y les está llenando el cerebro de todas esas palabras raras que escriben y que después me entregan en esos espantosos trabajos que me han mandado. El segundo tema, o el segundo conflicto, el segundo conflicto que trabaja la ciencia ficción son los seres inteligentes no humanos que se introducen en el mundo del hombre. Por ejemplo, un robot. Un robot no es un ser pensante, ¿sí? Sin embargo, se introduce en la vida del hombre y le modifica la vida. Y finalmente, el último es: los fenómenos naturales imprevistos alteran la situación del hombre en la Tierra
o amenazan la subsistencia de las especies vivientes. Por ejemplo, películas donde tenemos un tsunami que se va a desatar terrible y se va a llevar medio mundo puesto. Estamos viendo que esas cosas ocurren, pero en el momento en que se escribieron no tenían posibilidad, ¿sí? O el famoso asteroide que va a chocar contra el planeta Tierra. Básicamente a esto podría resumirse el género de ciencia ficción. Les voy a mandar un video ahora más cortito que tiene que ver con las actividades.